capítulo 18. Vamos a hablar de Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5. Si usted lo tiene, por favor, diga un amén, un gloria a Dios, un aleluya. Bendito Dios. ¿Pueden ponerse sobre sus pies para leer las escrituras? Hechos 18, 1 al 5. ¿Estamos allí? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue, ¿a dónde? A Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? ¿Puede sentarse allí donde está? Por favor, quiero pedirles que esté conectado conmigo estos minutos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Así que los niños, por favor, quietecitos. Nadie tiene que ir al baño en este momento. Todos tenemos que estar conectados a la palabra del Señor. ¿Y esto qué? ¿Se están jugando? ¿Cómo se llama eso? Line. ¿Esto qué es, Dios mío? Padre. Muy bien, ¿están conmigo aquí? He titulado el sermón de esta mañana, El oficio del predicador. Gracias, Edwin. Gracias, santo Dios. He titulado el sermón de esta mañana, El oficio del predicador. Gloria a Dios. Cada vez que digo esta palabra ahora, el predicador, me acuerdo de la canción de Manuel Lara, que dice, ahí viene el varón, viene el predicador. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de este pasaje. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice la Biblia que después de estas cosas, cuando usted encuentra una frase como esta, usted tiene que averiguar cuáles son estas cosas. Porque ese después de estas cosas indica que ocurrieron algunos hechos y que usted lo va a encontrar en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Nosotros no nos vamos a meter en detalle en el capítulo 17, pero sí quiero decirle que dice, después de estas cosas, ¿qué pasó antes? Pablo estaba en Atenas y recuerden que Atenas era una ciudad en donde había mucha idolatría, muchos dioses. Y Pablo empezó a predicar en Atenas al Dios no conocido. Un altar de los que tenían ellos allí decía al Dios no conocido. Pablo se montó en esa plataforma y empezó a predicar acerca de Jesucristo. Y la Biblia dice que algunos creyeron y muchos otros no. Así que se cree que cuando Pablo sale de Atenas y entra a Corinto, no entra tal vez tan contento, tan efusivo, tan alegre, porque no había tenido tanto éxito en Atenas. ¿Están conmigo? Y cuando entra a la ciudad de Corinto, Corinto era otra ciudad difícil, era como la competencia de Atenas. Corinto era una ciudad de gran movimiento comercial, pero era conocida como la ciudad de la prostitución, de todos los vicios sexuales. Corinto era la ciudad. Allí ellos tenían erigido un altar a la diosa Afrodita
que es la diosa de la guerra y la diosa del amor. Entonces, aquí en este templo que le habían edificado a esta diosa, dice que hacían pactos y sacrificios, pero los pactos no eran solamente con ofrendas de dinero, sino que ellos hacían orgías en ese templo. El prostituirse, el tener relaciones sexuales dentro de ese templo era como ofrendas a la diosa Afrodita. O sea que Corinto no era una ciudad muy buena. Es más, hay testimonio que se dice que tener una relación con una mujer de Corinto o una corintia era pensar en una mujer que era prostituta. Estar con un hombre de Corinto era pensar en un hombre que era fornicario. ¿Me estoy explicando? O sea, así de mal era la ciudad de Corinto. Pero ahí llega el apóstol Pablo, y ustedes saben que el plan de Pablo era ir a donde nadie había ido y poder predicar el evangelio a donde fuese necesario. Pero cuando él llega a Corinto, dice que halló a un judío llamado Aquila. Y este judío venía con su esposa Priscila de Italia, porque habían dado un decreto y habían echado a todos los que eran judíos de la ciudad de Roma. Entonces, Priscila y Aquila estaban recién llegados a Corinto. Existe la posibilidad de que Pablo se haya encontrado con ellos en la sinagoga, porque eran personas que eran dadas a las cosas santas, a la búsqueda de Dios. Eran judíos, ustedes saben cómo es esto. Pero se cree que a raíz de este encuentro, Priscila y Aquila conocieron a Jesús. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice que cuando Pablo los vio, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Hicieron clic. Digan conmigo, clic. Hicieron un clic. Pero ese clic vino como resultado de que ambos, Priscila y Aquila, esta pareja de esposos, se dedicaban a la confección de tiendas. Y Pablo también hacía lo mismo. Así que él encontró ese clic. Y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar un poquito, que cuando usted va a compartir a Jesús, amado, ustedes tienen que encontrar ese clic. ¿Cuántos están conmigo? Porque a veces nosotros entendemos nuestra función, estamos proyectados en hacer la labor de ir y predicar, pero no encontramos ese clic con la gente. Y para encontrar ese clic con la gente, esa conexión, ese algo que haga que yo me identifique con la persona o la persona conmigo, eso no viene de la nada. Hay que entablar una conversación. ¿Están conmigo? Y para que Pablo supiese que Aquila y Priscila se dedicaban a la confección de tiendas, tuvo que haber un diálogo previo. No se dieron cuenta, él no se dio cuenta así nada más mirándolos. Hubo un diálogo, y esto es algo que nosotros tenemos que considerar al momento de relacionarnos con las personas. Entabla un diálogo, iglesia. Entabla un diálogo con las personas para que pero un diálogo no pensando en qué momento le meto la palabra, no. Interésese por lo que la gente está diciendo. Interésese, escuche atentamente. A veces estamos hablando con la gente y estamos metidos en el teléfono, estamos pensando en los porotos, estamos pensando en las lentejas, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en las múltiples cosas que tenemos que hacer, pero no estamos escuchando atentamente a la gente. Estamos oyendo, pero no estamos poniendo atención. Y esto es importante para poder conectar con las personas. Pablo conectó con Aquila y con Priscila porque ambos se dedicaban al mismo oficio. Y yo pensaba, cuán importante es que los hijos de Dios tengamos un oficio. ¿Están conmigo aquí?
Porque a veces no podemos conectar con las personas porque no tenemos nada que decir, más que gloria a Dios y aleluya. A veces no podemos hacer ese clic con la gente, porque cuando la gente nos quiere hablar de política, nosotros nunca hemos escuchado una noticia de política. Porque cuando la gente quiere hablarnos del calentamiento global, no podemos entablar una conversación porque no sabemos. Porque cuando la gente quiere hablarnos de la última noticia del momento, entonces usted no sabe qué decir porque no está conectado a la realidad. A mí háblenme de Biblia solamente, no puede ser. ¿Escuchó eso? No puede ser. Usted necesita saber muchas cosas. Usted necesita instruirse. Usted necesita tener un oficio. Usted necesita conocer alguna temática aparte de las Sagradas Escrituras. Porque esa puede ser la plataforma que Dios utilice para la salvación de un alma. Pero si yo no tengo ninguna plataforma, se hace más difícil el trabajo, ¿verdad? Se hace más complicado el trabajo, porque la gente nos ve a nosotros como los Jumpy Jumpy, como los Salvacuatro, como los Aleluya. Y la gente cuando nos ve, a veces piensa que los cristianos son unos tontos, que los cristianos son unos neófitos, que los cristianos son la gente más iletrada del país o del planeta. Así nos ven. Las personas que se dedican a una profesión, adquieren conocimiento de algún tipo, ven a los cristianos como gente torpe. Y por eso te enredaron en ese mundo. Pero qué bueno es cuando tú encuentras cristianos y predicadores que tienen un oficio. Porque cuando tú encuentras un predicador con un oficio, tú te das cuenta de que su fe, su creencia, no está basada simplemente en las emociones, sino que tuvo que razonar su fe, tuvo que pensar su fe, tuvo que cuestionar su fe. Es una persona inteligente y como un ser humano inteligente, no pudieron haberlo enredado simplemente, sino que al cuestionar y al razonar su fe, llegó a la conclusión que esto es verdad. Estoy introduciéndome un poquito. ¿Cuántos me están siguiendo con lo que digo? El apóstol Pablo tenía un oficio. Cuando yo voy al diccionario a ver, ¿qué entiende? ¿Cómo define el diccionario la palabra oficio? Encuentro que es el trabajo habitual que realiza un individuo, especialmente referido a la destreza manual o esfuerzo físico como medio para ganarse la vida. ¿Están aquí? Oficio se usa también para referir un servicio o cargo que se ocupa. Es decir, que un oficio es lo que yo hago habitualmente como una actividad para ganarme la vida. Entonces, la Biblia describe que el apóstol Pablo, Aquila y Priscila tenían el mismo oficio. Y yo quiero decir que no es malo que un llamado o una llamada de Dios, un hijo o una hija de Dios, tenga un oficio. ¿Sabe por qué tengo que afirmar esto? Porque a veces nosotros como iglesia cometemos el error de decirle a la gente que si Dios te llamó, tú tienes que dejarlo todo. Olvídate del trabajo, olvídate de los estudios, olvídate de todo. Siga a Cristo, sirve a Cristo, este es el todo. Pero la vida de Pablo nos muestra que tú puedes ser un llamado de Dios, un escogido de Dios, un elegido de Dios, y al mismo tiempo tener un oficio adicional. Eso es lo que nosotros llamamos tener una bivocación. Yo puedo tener un oficio a la par del llamado, de que cumplo con el llamado de Dios. Dice la palabra que se unieron estos tres personajes y empezaron a trabajar juntos. Dice, trabajaban juntos.
Es decir, que confeccionaban las tiendas juntos. Yo me atrevo a pensar que en el proceso del trabajo, en el proceso de la elaboración de las tiendas, empezó Pablo a compartirle su fe a Aquila y a Priscila. Aquila y Priscila eran judíos, pero la Biblia no describe que eran cristianos todavía. Hasta después que Pablo intervino en la vida de Aquila y Priscila, entonces tú los ves a ellos enseñándole algo a Apolos. Pero previo a esto, Aquila y Priscila solamente eran definidos en el escrito bíblico como judíos. Significa que Pablo aprovechó ese oficio, aprovechó el trabajar juntos como el momento oportuno para compartirles a Jesús. Y entonces esto nos tiene que poner a pensar, amados míos, porque a veces nosotros creemos que porque estamos en horas laborales, nosotros no podemos compartir a Jesús. Tú puedes hacer el trabajo, gracias, gloria a Dios, gloria a Dios. Tú puedes hacer el trabajo, tú puedes cumplir con tu oficio y al mismo tiempo cumplir con el llamado que Dios te ha dado. ¿Cuántos están conmigo aquí? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de cumplir su tarea, cumplir su oficio y al mismo tiempo encontrar la oportunidad de compartirle a Jesús, a su compañero, a su equipo, a la gente que está a la par de usted compartiendo, porque siempre hay una oportunidad. Tú puedes pensar, imagínate, ellos estaban cosiendo las pieles de cabras, estaban trabajando en eso y Pablo seguramente empezó a decirles quién era Jesús, cómo era su vida antes, cómo yo era antes, ¿sabes qué? Aquila, ¿sabes qué, Priscila? Yo era perseguidor de la iglesia, pero camino a Damasco, el Señor se me apareció y el Señor me tumbó de la bestia y por ahí vamos. Empezó a compartir su testimonio, porque tú no necesitas muchas profundidades, solamente necesitas decir lo que Dios hizo en ti. Pero es necesario que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros podamos conectar con la sociedad, con nuestro entorno. Y la forma en que nosotros podemos conectar con la gente es hablando su mismo idioma. Por eso el apóstol Pablo dijo, a los judíos me hice judíos, a los gentiles me hice gentiles. O sea, porque yo quiero ganármelos a ellos. Y para ganármelos a ellos, yo tengo que hablar en el idioma en que ellos hablan. Por eso que cuando vamos a trabajar con la juventud, nosotros tenemos que saber qué son las cosas o cuáles son las cosas que están cautivando a los jóvenes hoy. Cuando voy a trabajar con las mujeres, con las damas, tengo que saber cuáles son los temas que aquejan a las mujeres hoy. Por eso es importante, amados míos, que nosotros conectemos con las personas y que no vivamos acá en la nebulosa, sino que podamos pisar tierra y darnos cuenta que a pesar de que creemos en un ser superior y que queremos llegar a ese día en que seamos trasladados a la gloria de Dios, todavía estamos en esta tierra. Y como terrícolas que somos, nosotros tenemos que conectarnos con las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y la Biblia dice que Pablo era experto conectando con las personas. Lo hizo previamente en Atenas. Él podía pararse y empezar a decir cualquier cantidad de cosas, pero dijo, voy a buscar una plataforma sobre la cual montarme, y encontró el altar al Dios no conocido. Y dijo, he visto que ustedes son muy religiosos, que les gustan mucho las cosas sagradas, que les gustan mucho las cosas sobrenaturales. Pues quiero hablarle de ese, el Dios no conocido, porque conectó con su entorno. ¿Están aquí conmigo? Cuando llegó a Corinto, encontró a Aquila y a Priscila y se dio cuenta que tenían de oficio el confeccionar tiendas, y conectó con ellos. Amado mío, necesitas conectar con las personas. Si tú quieres que alguien se salve, tienes que conectar con las personas. Y para conectar con las personas, necesitamos conocer el entorno en el que estamos viviendo. Necesitamos poder comunicar más que un
aleluya, un Cristo te ama, un Cristo vive, también poder hablar de otras cosas, porque todos los problemas que hay en el mundo tienen solución en la persona de Jesús. Pero tienes que partir de lo particular, o de lo general, perdón, a lo particular. De todo lo que estás mirando, de todo lo que estás viviendo, entonces aterrizas en la persona de Jesús. ¿Están conmigo? Pero dice la palabra del Señor que a pesar de que ellos trabajaban juntos, versículo 4, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Sabe? El hecho de que nosotros tengamos un oficio no significa que no podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Voy a repetir esta frase otra vez. El hecho de que tengamos un oficio no significa que no podamos cumplir con la tarea que Dios nos asignó. El hecho de que yo esté trabajando, el hecho de que yo esté estudiando, el hecho de que yo me esté educando de una forma u otra, no significa que esto puede convertirse en una excusa. Pablo podía decir, mira, ahorita mismo yo no tengo tiempo para hacer muchas cosas porque estoy ocupado en mi oficio. Pero dice la Biblia que Pablo separaba los días sábados, que era el día de reposo, y discutía en la sinagoga con todos los que estaban allí. Y dice, persuadía a judíos y a griegos. Persuadía a judíos y a griegos. Por eso he titulado este sermón El oficio del predicador. Porque el oficio del predicador no puede convertirse en un obstáculo para que predique la palabra del Señor. Porque el oficio es una cosa, pero mira lo que dice el oficio del predicador. El oficio es algo que yo hago, pero predicador es lo que soy. No sé si me estoy explicando. El oficio es la tarea, es algo habitual que yo puedo hacer para ganarme la vida. Pero yo soy un predicador. ¿Me estoy explicando? Cuando tú sabes que tú eres, el oficio no te separa de tu tarea. El oficio no te separa de tu llamado, de tu ministerio. El problema es que muchas veces en lugar de ser el oficio del predicador, si no convertimos la predicación en un oficio y lo que soy en el oficio. No sé si me estoy explicando con lo que digo. ¿Cómo lo digo de mejor manera? Yo puedo ser, voy a tomar tu profesión, Manu. Mi oficio es el derecho, pero yo soy un predicador. El problema es cuando yo soy un abogado con oficio de predicador. Son dos cosas diferentes. Porque lo que yo soy va a regir toda mi vida. Y lo que yo hago, yo lo puedo hacer por una temporada y por otra temporada no. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando pensaba en este pasaje, veía a Pablo y decía, él tiene un oficio, pero él se hace llamar a sí mismo predicador. Voy a demostrárselo con las escrituras. La Biblia dice en el versículo 5 del capítulo que estamos leyendo, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra. Pablo estaba ¿qué? Entregado por entero a la predicación de la palabra. Significa que arriba, en los versículos anteriores, él identificó un oficio que ambos hacían, aquí la Priscila y él. Pero cuando llegamos al versículo 5 y se refiere a lo que Pablo estaba haciendo, dice la Biblia, estaba entregado. Yo pregunto, ¿cuándo nos entregamos a algo? Cuando amamos ese algo. Cuando estamos
apasionados por ese algo. Cuando la Biblia describe que estaba entregado por entero, le ponen el adjetivo por entero, Manu, está diciendo que el hombre ese era su foco, eso era lo principal en su vida. Él estaba enfocado por entero a la predicación de la palabra. Él hacía tiendas, pero estaba entregado por entero a la predicación. Y es el equilibrio que nosotros muchas veces no sabemos lograr alcanzar como hijos de Dios. Porque cuando tenemos un oficio que es bueno tener un oficio, a veces no sabemos identificar cuál es nuestra prioridad. Y Pablo dice, yo voy a cumplir este oficio porque este oficio colabora conmigo para lo que soy, colabora conmigo para lo que es mi pasión, colabora conmigo para lo que es mi placer. Este oficio me da dividendos, me da recursos, me da ingresos que me sirven para seguir trasladándome de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, para seguir cumpliendo con lo que fui llamado a hacer. Y la iglesia tiene que hacerse la pregunta, ¿soy o hago? Porque yo puedo hacer cosas de cristianos. Yo puedo hacer cosas de cristianos, Jaimito. ¿Qué cosas hacen los cristianos? Congregarse. ¿Qué cosas hacen los cristianos? Orar. ¿Qué cosas hacen los cristianos? Leer la Biblia. Hay algunos que no la leen, pero metamos que son cosas que hacen los cristianos. ¿Qué cosas hacen los cristianos? Alabar a Dios, adorar a Dios. Yo puedo hacer esas cosas, pero ¿soy un verdadero cristiano? ¿Soy un verdadero llamado o llamada de Dios? La diferencia está en la constancia, en la entrega, en la pasión, en el deleite, en el placer que experimentas cuando lo haces. Dice la Biblia, segunda de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Fui constituido. En otras palabras, fui hecho. En otras palabras, yo soy predicador, apóstol y maestro de los gentiles. En ninguna parte cuando el apóstol Pablo describe lo que él es, él dice, soy confeccionista de tiendas. No sé si me están siguiendo. En ninguna parte, cuando él se describe a sí mismo, él dice, yo soy un diseñador de interiores. Yo soy un cirujano. No, él dice, yo fui constituido, fui hecho. Dios me hizo predicador, apóstol y maestro. ¿Quién habla así? Alguien que tiene claro quién es. Y sobre esta palabra he querido hablarle en esta mañana, porque creo que una de las cosas que están afectando el crecimiento de nosotros como hijos de Dios es el desconocimiento de quiénes somos. Voy a repetir esto. Muchas de las cosas que no nos han permitido crecer como personas, Caleb, como individuos, es no saber quién soy yo. Porque cuando yo sé quién yo soy, nadie me hace la agenda. Mi agenda la hago yo y el Espíritu Santo. Nadie determina mi tiempo, lo determina Dios y lo determino yo. Porque sé cuáles son las cosas que son prioridad en mi vida. Pero ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia no sabe quién es. La iglesia se ha dedicado
a sus oficios. Y cuando tú conviertes el oficio en una prioridad, eres dependiente de tus jefes. Entonces tus jefes determinan cuándo entras, cuándo sales, cuándo te levantas, cuándo te sientas, cuándo avanzas, cuándo te detienes, porque ellos tienen el control de tu vida. Cuando tú pones el oficio por encima de lo que Dios hizo de ti, entonces le estás cediendo el control de tu vida a otro ser humano igual que tú. Pero cuando entiendes en qué te constituyó Dios, Pablo decía, Él me constituyó como predicador. Y por eso no había ciudad en la que Pablo entrara y no predicara a María. Porque él decía, puede ser que aquí no levante ninguna tienda. No salió ningún cliente. No me hicieron ningún pedido. Pero soy predicador. Y no me tienen que pedir que predique. Porque yo soy predicador. No sé si me están siguiendo con lo que digo. No me tienen que decir que haga las cosas que tengo que hacer, porque yo sé quién soy. Y el problema, amados, es que nosotros queremos satanizar el oficio. Y el oficio no es del diablo. El oficio es una bendición. Es un recurso, es una herramienta que Dios nos ha provisto para cumplir mi misión. ¿Cuándo nos perdemos? Cuando no entiendo que el oficio es un recurso y lo convierto en un fin. Cuando tú conviertes el recurso en un fin, te perdiste. Te perdiste. Te perdiste. Pero cuando yo sé a qué Dios me llamó, nada me desenfoca, Señor. Nada me saca de mi ruta. Pero para saber eso, tengo que identificar quién soy. Pablo decía, yo soy predicador, soy apóstol y soy maestro. Hago muchas cosas. Sé hacer tienda, sé hacer cartas, porque era experto haciendo cartas. Él podía convertirse en un escriba, porque Pablo era bueno. Podía escribir libros, podía dar cualquier cantidad de instrucciones, conferencias en su tiempo, pero él decía, yo soy predicador. Cuando tú sabes quién tú eres, amado, es un deleite, te nace, es espontáneo, no hay que hacerte la llave, Nelson, para que tú prediques, no hay que convencerte, no hay que pintarte un paisaje maravilloso para que tú te sientas motivado. No, cuando tú sabes lo que eres, eso que tú eres te mueve del lugar de donde estás y te hace avanzar. Por eso Pablo no se quedó en Atenas, por eso Pablo decidió seguir caminando, y cuando terminó en Corinto siguió caminando y siguió avanzando, porque era predicador y su meta era ir hasta lo último de la tierra. Esa era su meta, llevar el evangelio donde nadie había predicado. Hermano mío, por favor, no convirtamos los recursos en un fin. Nuestro tiempo en esta tierra es corto. ¿Están conmigo? 70 son los años del hombre, dice la palabra. 80 para los más fuertes. Y los que viven más de allí están viviendo años de gracia. Pero hoy ni a los 70 años la gente está llegando. ¿Qué te hace pensar que tú tienes tiempo para hacer y deshacer, relajarte, descansar, tomar tus breaks, vacaciones? Hay gente que quiere vacaciones 3 y 4 veces al año. Pero quiero decirte, mi amado, nuestro tiempo es corto y cada uno de nosotros tiene una misión en esta tierra. Cada uno de nosotros fue puesto aquí para hacer algo que Dios encomendó, que Dios estableció. No dejes que el oficio te nuble. No dejes que el oficio te desconecte. No dejes que el oficio te ayude a conectar con la gente de la tierra y te desconecte del cielo. Pablo conectó con Aquila y Priscila a través de ese recurso, a través de ese oficio. Así creó conexión.
Pero Él lo que hizo fue esto: conectamos tú y yo para llevarte a la conexión con el de arriba. Esa es la ruta de la iglesia. Yo me conecto contigo, pero yo quiero que tú te conectes con el de allá arriba. Porque yo no puedo cambiarte, Señor. Yo no puedo cambiarte, Hernán. Yo no puedo hacer nada por ti. No te puedo salvar. Pero el que está allá arriba sí te puede salvar. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Mostrarte el camino a Él. Pero ¿cuándo entiendo eso? Cuando sé quién soy. Yo les quiero instar a los jóvenes de esta casa: estudien. Y me atrevería a recitar: estudia y no serás cuando crecido el juguete vulgar de las pasiones, ni el esclavo servid de los tiranos. El estudio te habilita, te capacita para conectar. Pero tu identidad la adquieres en el altar de Jehová. Pablo descubrió su identidad esos 3 días y esas 3 noches que no comió ni bebió. Ese día en que Jesucristo se le apareció en el camino y lo hizo caer de la bestia. Pablo estaba dedicado a la persecución de la iglesia y pensó: a esto me tengo que dedicar yo, para esto nací yo. Pero Jesús lo detuvo en el camino para decirle: ¿sabes qué? Este no es tu camino, este no es tu propósito, esto no es la persona que yo ideé para ti. Y cuando le habla a Ananías, le dice a Ananías: ve, porque instrumento útil me es este, para hablar a los que no me conocen, para hablar a los reyes, para hablar a los pueblos, a los judíos, a los no judíos, a los gentiles. Y le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mí. ¿Sabe qué significa? Ese día Pablo encontró su identidad. Iglesia Cordero de Amor, tú necesitas encontrar tu identidad. Aprende 1, aprende 2, aprende 3, aprende 5, aprende 10 oficios si quieres. Pero el oficio nunca va a ser lo que tú eres. Por eso digo, el oficio del predicador siempre será un oficio. Y el predicador siempre será un predicador. Por eso, si eres un abogado como Manu, si tiene por oficio el derecho, yo soy un predicador abogado. Yo soy un predicador profesional del derecho. Yo soy un predicador médico. Yo soy un maestro cirujano. Yo soy un apóstol CPA. O sea, que lo que tú eres vaya por delante de lo que tú haces. Porque si tú sabes quién eres, incluso lo que haces se verá afectado por lo que eres. Pero si tú eres un ladrón, hagamos un ejemplo, un ladrón abogado, ¿qué va a hacer ese abogado cuando ¿qué va a hacer ese abogado cuando atienda a las personas? Sacarle la plata, porque lo que es, ¿qué es? Un ladrón. Pero si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, en lo que sea que tú hagas, va a llevar ese sello del Espíritu Santo en lo que haces. Este no es cualquier abogado, este no es cualquier médico, este no es cualquier contable. Este es un hombre, una mujer de Dios. Y se ve en lo que hace, se ve en sus acciones, se ve en su trabajo, se ve en el resultado de su tarea. Por eso es importante trabajar en el ser, porque cuando tú desarrollas el ser, todo lo que tú haces, dice la Biblia, prosperará. La Bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita ¿qué? De día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque cuando tu relación con Dios, tu conexión con Dios está fluida, todo lo que hay a tu alrededor prospera. ¿Por qué tú crees que lo que tocaba José prosperaba? Porque José era hijo de Dios. José no hacía cosas de hijo de Dios. José era hijo de Dios. Y por eso todo lo que hacía, todo lo que tocaba, prosperaba. Porque lo que estaba en él quedaba impregnado. Era como un perfume, que cuando tú tienes perfume y tú tocas algo, tu perfume queda allí. Así mismo es lo que tú eres. Si tú estás lleno de Dios, llena de Dios, entonces eso que hay en ti quedará impregnado en todo aquello que tú toques. Por eso es importante que la iglesia trabaje en el ser. Por eso Dios trabajó en Pablo en el ser. Y todo lo que hizo estaba alineado a lo que él era. El problema es, amados míos, que hemos invertido los planes. Hemos dado prioridad al oficio y nos hemos desconectado de lo que realmente debemos conectarnos, y es con lo que somos. Y es ahí donde empezamos a errar. Porque cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se desconecta de Dios, empiezan a ocurrir cosas en su propia contra y en lo que está a su alrededor. ¿Cuál es mi mensaje en esta mañana para ustedes? Descubre quién eres. ¿Quién eres? ¿En qué Dios te constituyó? ¿Qué Dios te hizo? Y después que tú tengas claro eso, entonces tú puedes escoger un oficio. Porque el oficio te va a ayudar a conectar en esta tierra. Pero saber quién eres te va a ayudar a conectar con el cielo. Pablo era un predicador. Hoy no me voy a demorar. He dicho todo lo que quiero decir en esta mañana de parte del Espíritu de Dios. El oficio del predicador era levantar tiendas, pero esto solamente era un recurso. Su prioridad era la predicación. Y dice la Biblia que cuando llegaron sus discípulos Silas y Timoteo, no lo encontraron haciendo tienda. Y encontrarlo haciendo tienda no era malo, pero qué bueno es que cuando nuestros discípulos nos vean haciendo lo que realmente somos. Dice que lo encontraron entregado por entero a la predicación de la palabra. No hay testimonio que inspire más a un discípulo que ver a un maestro apasionado por aquello que hace, por aquello que cree, por aquello que vive. Para poder enfocarnos en la misión, tenemos que entender quiénes somos en esta misión. Ponte de pie, iglesia.